Coloma, concejal de Quito, bienvenida y buenos días a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un gusto estar aquí y buenos días a la audiencia. Un gusto también. Javier Solórzano, el viceministro de Gobernanza de la Salud, dijo recientemente que la capital está al límite de su capacidad en cuidados intensivos. El ministro también dijo que la capital está en los días pico. Hay temor por la ola de contagios que coincide con un semáforo amarillo. Creo que el temor está siempre presente, pero el temor debería ser una herramienta y una sensación que nos ayude a cuidarnos mejor. Estamos 8 días en semáforo amarillo. Creo que la ciudad ha funcionado bastante bien en esta primera semana. El transporte público, salvo algunas excepciones, ha transportado con orden a quienes han debido hacer uso de él. Tenemos alrededor de el 45 al 50% del transporte convencional operando, el 60% del transporte municipal con aforos reducidos, con controles en las estaciones. Hay lugares en la ciudad en los que hemos tenido mayores aglomeraciones sin duda y en los que es necesario hacer un control permanente, exhaustivo, procesos y campañas de educación. Considero que este también es un momento de aprendizaje permanente a convivir con esta situación, a convivir con el virus. Me parece que las empresas han hecho un buen trabajo en sus protocolos de bioseguridad y sí, ha sido una semana en la que las unidades de cuidados intensivos, sobre todo, han estado al límite. Hay todavía disponibilidad y tenemos un centro de convenciones que se transformó en un centro de aislamiento temporal que solamente tiene 22 ocupantes al momento, pero que tiene capacidad para albergar a 370 personas leves a moderadas con líneas de oxígeno que podrían, por supuesto, descongestionar el sistema público, y ese es el objetivo. La Comisión Nacional Anticorrupción había solicitado a Contraloría, a Fiscalía, una auditoría, una investigación integral sobre el manejo de los recursos económicos del municipio por los actos que ya se han denunciado, no solamente sobre precios en la compra de insumos de salud para atender la pandemia. ¿Qué posición ha tomado el Consejo al respecto? Justamente el Consejo solicitó a los órganos de control, a la Contraloría, a la Fiscalía, actuar con celeridad en la investigación de hechos dolosos que lamentablemente se han hecho públicos en los últimos días. El Consejo hizo un pronunciamiento claro en contra de la corrupción. El Consejo le pidió al alcalde modificar el rumbo en algunas áreas en las que han habido problemas. Por ejemplo, la empresa de agua potable y alcantarillado, una empresa emblemática de Quito, donde se dio una transferencia dolosa, obviamente, de $1.200.000, de los cuales se han recuperado una de esas, $600.000. Aparentemente otra estaría en proceso de poder recuperarse y $200.000 fueron cobrados. Ese proceso todavía no empieza a ser investigado por la Fiscalía. El directorio de la empresa lo ha solicitado. La Fiscalía está detrás del tema de mascarillas y equipos de protección con supuesto sobreprecio en esa misma empresa de agua potable, y el tema de las pruebas PCR adquiridas por parte del municipio, herramienta importantísima para enfrentar esta pandemia. No cuestiono bajo ningún concepto la adquisición, pero es una adquisición que también deja dudas en su contrato, en sus precios. Está la Fiscalía también investigando y sobre todo en su implementación. Le voy a preguntar sobre las pruebas rápidas en un instante, pero antes, para no pasar, hay 2 secretarios, hay 2 gerentes que tuvieron que dejar sus cargos, tuvieron que detener al gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable, la prima del vicealcalde. Es decir, no es solamente un caso específico de pruebas rápidas. Ahora mismo tienen un problema con el tema de la recolección de basuras, y hay otras secretarías, y hay ambiente también que tiene que ser investigada. Finalmente, la decisión o las responsabilidades, ¿cuáles son a su juicio? Si decimos, aquí están los responsables, los removemos de su cargo, ¿y qué? Los removemos de su cargo y se hacen las investigaciones que deban hacerse. En el caso de la empresa de gestión de residuos sólidos y en todas las empresas han habido recambios de sus máximas cabezas y de los puestos de libre remoción. Ese ha sido un pedido también al alcalde. Yo no diría un pedido del Consejo expreso, porque este es un ámbito administrativo, pero sí una llamada de atención y sí un pedido de muchas voces de la opinión pública que a través de investigaciones de prensa han revelado manejo
manejos que no están del todo correctos o no parecen ser. Nosotros no somos jueces, hemos exigido y solicitado a quienes hacen ese papel, a la Contraloría, a la Fiscalía, investigación de procesos que son importantes para la ciudad. Usted ha mencionado el tema de la basura, el relleno sanitario que está también al límite, un informe de la propia Secretaría de Ambiente que habla de un muy mal manejo del tema. Ha habido un cambio administrativo en esa empresa, les corresponde a los directorios y por supuesto al Consejo hacer un seguimiento muy preciso de cómo evoluciona ese tema. En gestión pública estamos obligados a presentar resultados, ese es un indicador del trabajo que se hace y esos resultados tienen que ser hechos con procesos correctos. Esos procesos correctos son observados siempre por la Contraloría de la Nación y tiene que entrar la Fiscalía si es que hay sospechas de que algo no está bien. Me ocupaba el tema de las pruebas rápidas al que ya se refería, porque primero, por su uso, sirven para prevenir. Vimos al alcalde recibiendo el cargamento cuando habían anunciado que iban a comprar las 200.000. No han llegado todas. Luego el municipio fue allanado, el secretario municipal de salud prófugo. ¿Cuál es la situación? No solamente por la necesidad que tienen de adquirir todas las pruebas, sino de que finalmente se las pueda aplicar, que estén haciendo la cantidad de pruebas necesarias para poder palpar realmente cuál es la situación en la capital. Es así, no son pruebas rápidas, son pruebas PCR, digamos las pruebas que nos dan los resultados más certeros. No objeto bajo ningún concepto la compra, es importante que una ciudad tenga pruebas. Lo que objeté y sigo objetando es la forma en la que se procedió. En el contrato hay algunas irregularidades, el municipio siempre habló de necesitar 200.000 pruebas, sin embargo la oferta que se adjudica es de 100.000 pruebas, por lo tanto el municipio adquiere 100.000 pruebas cuando todos los documentos técnicos hablan de requerimientos por 200.000. Esas y otras observaciones que están remitidas de manera formal. Pero también de las pruebas usted dijo que a quien se le ofertó era en realidad la propuesta o la oferta, a quien se le concedió fue la oferta más cara, lo más costoso. Es así y es grave también porque en el contrato se establece claramente que las pruebas tienen que tener una duración de 12 meses, no pueden caducar antes de eso. Las pruebas, algunos de los kits para la extracción de estas pruebas, las de PCR, no las de ARN, las de ARN caducan en abril del próximo año, las de PCR, pero da lo mismo, es igual de grave, caducan ahora en octubre. Entonces, estamos ante un panorama en el que se han procesado 4.800 pruebas hasta el día de ayer en el Laboratorio de Biomedicina de la Universidad Central, con la que se hizo un convenio. Esa es su máxima capacidad de procesamiento y tenemos 95.000 pruebas sin procesar, es decir, se ha tomado alrededor de ese número de muestras. La aspiración, la propia aspiración del alcalde, como lo ha dicho públicamente, es de procesar 1.500 pruebas al día. No sé en qué laboratorio se pueda hacer, en cuántos más laboratorios se pueda hacer. Es grave también que el municipio de Quito tenía que proveer ciertos insumos para que estas pruebas se puedan llevar a cabo. El convenio lo dice, no ha provisto de estos insumos con la oportunidad debida, no los adquirió, por lo que la Universidad Central ha puesto al cambio estos insumos para poder seguir haciendo las pruebas. Ahora, pero de que se hagan todas estas pruebas y que se hagan cada vez más, depende el que se pueda saber qué porcentaje de la población ya se ha contagiado o se sigue contagiando, si llegan a esa meta de 1.500 diarias, porque estaban en las 800, 900, y luego las afectaciones. Es decir, ¿qué se sabe sobre eso? Es decisivo conocer esos datos para, bien, estar en semáforo amarillo, pero incluso la preocupación que tiene la ciudadanía, si cuándo podrán pasar en un verde o cuándo están pasando la época más crítica. Absolutamente. En la teoría, los epidemiólogos nos decían al Consejo que Quito tendrá una
un índice de pruebas por millón de habitantes muy importante cuando se procesen esas 100.000, cuando tengamos las 100.000. Pero claro, no es suficiente tener las pruebas en una bodega, hay que correr esas pruebas y hay que tener información que las pruebas nos dan, y eso está siendo muy lento, porque eso justamente es lo que nos permite saber cómo se está comportando el virus y en dónde. Por el momento, esas pruebas analizadas, 4.800, nos han dado entre 6 y 9% de positividad, sobre todo, y dependiendo de los grupos en los que se tome. Se han tomado a personas que trabajan en primera línea y que están más expuestas, que son parte de los equipos municipales, se empezará a tomar en los mercados, etcétera, en algunas poblaciones. El Ministerio de Salud también hace lo propio, digamos, con investigaciones in situ en ciertos lugares donde hay más contagios y donde hay más incidencia, también para tener esas lecturas. Pero sin duda, los países que han sido exitosos han tenido una política de testeo, seguimiento y confinamiento. Y me parece que con un número de pruebas importante que se adquirió, tendríamos que estar haciendo bien esa parte del trabajo, y todavía no sucede. Algunas de las observaciones de Luz Helena Coloma, concejal de Quito, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pausa, volvemos con las noticias, no se vaya.